El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, muy bien. 6:53 en la mañana. Gracias por la sintonía, gracias por los aportes. A los tiempos tomamos contacto con Javier, nos acompaña esta mañana Javier Flores Aguirre, articulista, abogado además, analista, un lector de la política ecuatoriana. Javier, hace mucho tiempo no habíamos conversado con él. Hoy muy temprano le hemos pedido que nos atienda para hacer una lectura política. Él reside en Guayaquil, una lectura política de lo que está pasando. Doctor Javier Flores Aguirre, bienvenido, buenos días. Muchas gracias por la invitación, Fabricio. Un placer volver a la señal de Radio Majestad. Gracias por la gentileza. ¿Cómo llegamos al momento que vivimos, Javier Flores? ¿Cómo lee Javier Flores lo que está pasando en el Ecuador? A ver, Fabricio, lo que pasa en Ecuador tampoco es tan raro. Creo que ha pasado siempre en su historia y es una más de las luchas de facciones que a lo largo de 190 años de vida republicana se han registrado. Esta lucha de facción supone la existencia de un grupo asociado bajo la endeble etiqueta del morenismo luchando contra los residuos, o lo que ellos creen que son los residuos, porque en realidad tiene bastante más poder que el que quisieran ellos, del correísmo a quien denodadamente han intentado destruir durante los 3 años y pico de gobierno que han tenido. Primero a través de un órgano ad hoc, un órgano transitorio que actúa de manera dictatorial, prescindiendo de la Constitución y de la normativa aplicable para poner la suya propia y con ella juzgar a las personas que evaluó y destituyó, que fueron en total 28. Luego, con personas puestas en esa maniobra del órgano ad hoc, Contraloría y Fiscalía, tener 2 instrumentos de persecución política bastante afilados, que se ha visto cómo han actuado de manera selectiva y contundente cuando han actuado y si no omiten su actuación, lo cual es precisamente la base de la selectividad de sus actos. Y yo creo que también al final se ve una ausencia de norte en esta lucha de facción, porque se puede tener una lucha de facción pero tener un propósito, digamos. En el caso de Moreno, eso está, creo que, plenamente ausente y hay que notar eso. Su único propósito, creo yo, es privatizar lo público, deshuesar el Estado, dárselo a los grupos de poder que lo han sostenido durante este tiempo contra viento y marea, porque su actuación es tanto peor que la que se criticaba de Correa por parte de la gente que hoy lo sostiene, y sin embargo hacen el esfuerzo a él sí de sostenerlo, porque favorece otros intereses, y eso devela que la lucha nunca ha sido por principios, por debido proceso, por independencia de la justicia y tantas otras cosas que se enarbolaban alegremente en los tiempos de Correa, sino simplemente ya puesto en la forma más cruda y más cruel de deshuesar el Estado en la medida en que sea posible. Hay que ver qué nos queda de Estado para el 2021. Pero básicamente, Fabricio, no hay novedades. Es una más de las luchas de facciones de 190 años de un país que jamás se ha institucionalizado y que se permite que los pequeños grupos que lo habitan se peleen entre ellos, se saquen los ojos, se metan presos, se destierren, se hagan daño, causándose daño a ellos mismos, destruyendo la poca institucionalidad del país y ciertamente dañándonos a todos los demás en el proceso. Ahora, hay algo que se dice recurrentemente, que se comenta recurrentemente dentro de las lecturas políticas, y es el discutir el liderazgo del presidente de la República. Si es el presidente Lenín Moreno quien realmente gobierna o tenemos un presidente ausente. Digamos, hay diversas lecturas en ese sentido. Lidera el gobierno el presidente Moreno y es el presidente Moreno el que lidera toda esta distorsión que tú estás señalando, Javier, o quién lo hace o quiénes lo hacen. ¿Qué presidente? O sea, no hay realmente una figura fuerte en la presidencia de la República. Claramente creo que está básicamente para recibir los golpes. Ese ha sido su rol. Ese es el rol que te adjudica el poder cuando eres un tipo débil y simplemente un taimado, un traicionero. Él no sostuvo al grupo con el cual emergió y del cual
dijo que no los iba a traicionar, que la deslealtad no es el camino, etcétera. A la primera de cambio, cuando estuvo ya en el poder, se afincó con sus nuevos amigos, le dio la espalda a quienes lo habían apoyado, y sobre esa base de debilidad, de negar a tu fuente y entregarse a este nuevo grupo de poder sin tener otra cosa que decirles ayúdenme a resistir el tiempo que me queda, quedó completamente entregado a ellos sin posibilidad de agenda propia y básicamente siendo el equivalente de un punching ball. Porque la gente va y le pega al presidente, porque es el que tiene que poner la cara. Y la ha puesto y ha recibido todos estos golpes y no veo cómo la gente le guarda todavía un poco de respeto a este presidente, la verdad. Yo creo que mucha gente, cerca de 4 de cada 5, según una encuesta de una encuestadora, valga la redundancia, más o menos afín al gobierno, pero 4 de cada 5 no le cree a su presidente. Eso básicamente es un escenario de ingobernabilidad, pero el presidente se sostiene sobre la base de que todavía le sirve a quienes durante mucho tiempo lo han sostenido en su rol presidencial, toda vez que traicionó a quienes lo pusieron allí, porque hay que entender que Moreno por sí solo no lograba nada. Moreno, sin el aparataje de Alianza País, que era una máquina política bien aceitada hasta su elección, había ganado 3 elecciones consecutivas antes de ganar una cuarta con Moreno, la tiró al traste. Y hay que ver qué otras cosas va a liquidar Moreno en el camino. Por lo pronto ha liquidado Alianza País. Al Estado ecuatoriano también le está dando palo, deshuesándolo de una forma bastante crítica, y ciertamente podría ser que 2 grandes partidos vean sus últimas luces. Uno de ellos el PRE, sofocado por este acto de corrupción gigantesco que se está develando, y también el PSC, porque hay que pensar que hasta septiembre del año pasado su hombre fuerte era una carta brava para la presidencia de la República, y hoy creo que muy poca gente atisba que en este junio, como lo ha anunciado, su carta brava vaya a decir que se lanza a la presidencia de la República, porque después de haber dicho lo que dijo de los indígenas en octubre, y después de lo que ha pasado con su modelo exitoso en Guayaquil, que básicamente se demostró que era puro humo, y que la ciudad cayó en manos de una pandemia que la destrozó, y que no es ninguna bomba, como dice la alcaldesa, sino que se trata de un proceso de 30 años en los cuales se generaron condiciones de pobreza y hacinamiento que explotaron en los meses de marzo y abril por la circunstancia propia de la pandemia, que expuso esas circunstancias y nos llevó al límite de tener muertos en las calles y cadáveres que no se recogían, etcétera. Cosas que no voy a recordar porque son espantosas y porque hicieron a la historia reciente de la ciudad, Javier, y todo el mundo las recuerda. Javier, por ejemplo, en ese contexto, a ver, hablamos, digamos, de todas estas distorsiones, de la ausencia de liderazgo, de que tenemos un gobierno debilitado, pero que se sostiene gracias a determinados sectores políticos, económicos, de poder, etcétera. ¿Cómo leemos los últimos acontecimientos? En el país hay una sensación de que todo está corrupto, de que todo está podrido. Tuvimos la semana anterior golpes importantes, porque fueron así. Lo de Bucarán, lo de Carlos Luis Morales, lo de Daniel Mendoza, lo de la empresa de agua potable acá en Quito, el episodio de ayer de la avioneta, que creo que es una cosa de locos, digno de una serie de televisión o de alguna película asociada a este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo leemos esto? Estos últimos episodios, en medio de toda esta coyuntura política, aparecen sucesivamente denuncias de casos de corrupción. ¿Cómo leemos eso, Javier? La verdad, de una forma muy triste, es la primera cosa que te puedo decir, porque te revela que en el Estado ecuatoriano, las personas que están cerca del Estado ecuatoriano buscan aprovecharse de esa estructura, deshuesarlo, como decía ahora, utilizando un término un poco crudo, pero ciertamente no realizaron el bien común a través del Estado, que es el propósito de esta organización. Al menos conceptualmente, esa es la idea del Estado en términos generales. La teoría del Estado te orienta a que el Estado tendría que servir a ciertos intereses comunes, pero claramente lo que nos revela estos días en Ecuador es que ese ideal está completamente ausente de la actuación de las personas que están dentro del Estado y las que están cerca de él, porque los corruptores no solo están dentro del Estado, sino que están alrededor de él y ofrecen cosas que los otros aceptan, y ciertamente no habiendo mecanismos de control adecuados, la corrupción campea. Y lo que ha servido
este momento histórico del país, este azote de la pandemia, es para revelar eso de una forma totalmente cruda. Los grupos políticos empiezan a pelear y no hay que ser tonto tampoco, no es que estamos descubriendo hoy porque tenemos ahora sí un buen periodismo, no. Es parte de la lucha de facciones. El periodismo simplemente es la herramienta de esos grupos políticos para la lucha de facciones. Tengamos claro ese propósito. Aquí las grandes empresas mediáticas no están para hacer un gran periodismo a favor de la gente. Tampoco ellos tienen el bien común en la cabeza. No nos hagamos los tontos. Cumplen roles de distintos actores políticos para relevar cierta información que ataca intereses de otros actores políticos. Eso hay que leerlo crudamente porque tiene más de cierto que la pamplina que se nos representa como que si fuera meramente accidental y ahora sí estamos de repente investigando a fondo los asuntos. Eso no es tan así. Estamos en una época de crisis, estamos en una época de reacomodo de fuerzas y cuando salta la pus, porque unos quieren acabar con otros y algunas figuras quieren ponerles tierra por encima y otras quieren ensalzarlas. En ese ámbito, por ejemplo, uno puede leer la separación, creo yo, de Otto Sonnenholzner para no quedar salpicado con un gobierno que se cae en pedazos y sobre todo el empuje que le están dando a la fiscal Salazar, que se nota que quieren ponerla de fichita en las próximas lo del vicepresidente que tú acabas de señalar, ¿es un paso al costado del vicepresidente o es al vicepresidente al que lo relegaron a un secundario? Yo creo que en su momento es una idea para tenerlo reservado para otro momento. Y creo que yo no estoy seguro que sea este el momento para que una figura como Sonnenholzner se lance a otra cosa, pero ciertamente ha sido un momento oportuno para desligarse o tratar de desmarcarse de un gobierno cuya impopularidad solo puede crecer con el paso del tiempo. Entonces, si quieres conservar una ficha, mejor meterla en otro espacio con tiempo y tal vez más tarde pueda sacarle provecho. Pero si la sigues poniendo para quemarla, para exponerla, eso no le va a hacer ningún beneficio porque el gobierno no está en capacidad de beneficiar a nadie, salvo a los pillos. Al menos es de lo que se puede leer por lo que se ve en las noticias. No estoy siendo para nada exagerado en la medida en que lo que uno observa del Ecuador en estos días es casos de corrupción en las noticias. Eso es lo que lamentablemente todas las mañanas uno se levanta y ¿tú no lo ves al vicepresidente? Paraguay otras públicas. ¿Tú no lo ves? Esto de la avioneta es bien curioso porque además implicaría que el PRE nació en la vida política con un accidente de aviación y tal vez cierre su vida política con otro accidente de aviación. Sí, justamente te iba a preguntar lo del PRE, pero quiero cerrar el tema de Otto Sonnenholzner. ¿Tú no lo ves como, tú ya no ves en el escenario la posibilidad de que el vicepresidente renuncie para ser candidato presidencial? Es una posibilidad, pero no creo que tampoco sea necesariamente así. Creo que es un espacio, una idea que se está macerando y hay que ver cómo siguen las cosas en la política. Yo en particular creo que sería muy prematuro, pero bueno, tendrán sus opiniones diferentes o concordantes quienes tengan que tomar aquello. En contrapartida, mencionaste también a la fiscal. Yo había señalado, lo hice la semana anterior, lo hice ayer en un editorial que publiqué en nuestro portal de Primera Plana, tanto en nuestra cuenta de Twitter cuanto en la fanpage, y lo comenté hoy en la mañana también. Digamos, los golpes de la semana anterior, que son golpes importantes ciertamente, con los matices que tú acabas de señalar y que yo lo suscribo, estuvieron acompañados, creo yo, de una innecesaria exposición pública de la fiscal, donde hablaba, por ejemplo, a Tania Tinoco de Coavisa le dijo que está dispuesta a dar un paso al costado o a poner su cargo a disposición. Esa fue la frase que utilizó la fiscal, que está dispuesta a poner su cargo a disposición. Luego habló de que le han advertido que no investiga asambleístas porque puede haber un juicio político en su contra, cuando en realidad el enjuiciamiento político no es una cosa tan sencilla. Yo al menos algo conozco de la práctica parlamentaria y el juicio político debe cumplir con un montón de presupuestos, empezando por la cantidad de firmas para presentar. Y de lo que yo he indagado en la Asamblea no existe ningún tipo de ambiente para llevar a juicio político a la fiscal. Pero digo, estas declaraciones se quedaron en el ambiente y alguna gente las asumió o las ató con que la fiscal está llenando el camino para una eventual salida de la fiscalía y una candidatura presidencial. ¿Tú crees que finalmente vaya a ocurrir eso? Yo voy a reconducir tu pregunta a algo que ya había conversado antes en esta misma entrevista,
que es la lucha de facciones. Para mí hay que entender toda la actuación de la Fiscalía en ese contexto. No estamos hablando realmente de una Fiscalía que actúa con unos criterios de independencia previos a lo que sale a la opinión pública, sino que representa intereses de una facción que está en el poder y que utiliza esta herramienta para avanzar sus intereses. Esa es la realidad de las cosas. Uno lo puede ver claramente cuando observa cómo reacciona, cómo piensa la Fiscalía su actuación. Primero, que es altamente selectiva, y segundo, que es draconiana cuando se trata de sus víctimas políticas, en cuyo caso, por ejemplo, toda la doctrina acerca de la prisión preventiva para la Fiscalía no significa absolutamente nada. Para ella, para su institución, la prisión preventiva es una herramienta de primera ratio en vez de última ratio. Se tiene que aplicar casi que en todos los casos que a ella se le ocurra que se deben aplicar. Y cuando no se da, y tú recordarás este caso, por ejemplo, en la situación de Alexis Mera, que tuvo un cambio en la figura de su arresto, pasó a estar en una prisión, en la cárcel 4, al arresto domiciliario. A los jueces que se le ocurrió esa bienaventuranza, la Fiscalía los persiguió como el ingeniero Febres Cordero hacía antes, como perro con hambre, y los sancionó con una institución supuestamente por no haberle dado la palabra a la fiscal al final. Imagínate ese argumento. Como no lo podían hacer tan burdo, decidieron hacerlo un poco menos burdo, porque eso obviamente no es ningún argumento de fondo, y ciertamente cuando se analice este caso en tribunales internacionales como tantos otros, se va a ver que la Fiscalía ha actuado con una ligereza espantosa. Entre paréntesis, el error de la Fiscalía es no tener esa independencia de criterio, por lo que hace que para iniciar sus investigaciones pueda comenzarlas con un tipo penal y pueda concluirlas con otro. Y eso, en el contexto del derecho internacional, es muy mal visto, porque quiere decir que nunca tuviste claro de qué ibas a acusar a la persona a la que estabas procesando, y por ende le niegas opciones de defensa, porque ella tiene que defenderse al principio de algo y en el camino que se lo cambias por otra cosa. Eso viola el principio de coherencia. Y entonces hay una grave situación con esto, porque es una práctica recurrente de la Fiscalía. Como no prepara bien las cosas, porque necesita sacarlas políticamente, los tiempos de la política no son los tiempos del derecho, se pone a correr para encausar a alguien por lo que fuere, y después dice que lo encausa por esta otra cosa. Uno puede leer el caso Sobornos en esa clave y se da cuenta que todo lo que ha hecho la Fiscalía allí es casi vergonzoso, en estos términos que te digo, en esta violación de este principio. Hay algo, y ahora sí quiero hablar sobre el tema del PRE. Tú citabas, y me encantó esa referencia que hacías, el PRE nace tras un accidente aéreo, 24 de mayo de 1981, el PRE podría morir tras un accidente aéreo, el ocurrido ayer, 8 de junio del 2020, es decir, una vida de 39 años. ¿Tú crees que con lo de ayer el PRE marcó su defunción definitiva? Siempre va a ser difícil hacer ese tipo de pronósticos, pero me parece que está en una situación extremadamente difícil. A Dalito Bucaram nada le sale bien en estos días. Las coartadas que ha tratado de ofrecer le han salido rana, y ciertamente este accidente lo que devela es una situación básicamente de escape fallido. Y uno se da cuenta también, yo creo que Bucaram también es un personaje de otra época, realmente, que está gastando sus últimos cartuchos con su forma díscola de hacer política, pero que realmente no tiene muchas posibilidades de continuar con ella. Ya simplemente es un jugador de vieja guardia que está lanzando sus últimos cartuchos. Incluso su hijo, cuando quiere hacer política, ya no lo hace tanto con el discurso que el padre tenía, sino que busca otro tipo de alianzas, incluso una muy peligrosa con los evangélicos. Pero dejando eso de lado, teniendo el criterio claro de que Bucaram juega sus últimos cartuchos, yo creo que de todas maneras el mejor medidor para entender lo que ocurre con el PRE y con esta máxima figura, con estas figuras políticas alrededor de Abdalá Bucaram, es que ya la respuesta de la gente en Twitter es básicamente insultarlo. Cuando él quiere salir con sus bravuconadas y con sus cosas de insultar a las mujeres y con su viva la patria y todas estas historias un poco rocambolescas de las cuales Bucaram suele ser parte, pues realmente ya creo que no reciben una buena impresión por parte de la gente en general. Yo creo que ya
el PRE está cosechando lo que se merece porque realmente ha hecho política a través de hacer mucho daño a las instituciones públicas o a través de evitar hacerle daño a ciertas personas para obtener ciertos beneficios. Esa forma de hacer política es nefasta y ciertamente se han visto graves situaciones relacionadas con los hospitales que se vinculan a esta familia y lo que me queda claro es que ya la recepción por parte de la gente, al menos la que se puede manifestar en redes sociales, que no deja tampoco ser una minoría, hay que entenderlo, porque tampoco Twitter es el verdadero representante de los intereses populares ni nada parecido, pero ya se nota que la gente está hastiada y creo que eso es un enorme síntoma de que esa estructura política, esa forma de hacer política está viendo su final. El caso de Nebot es tanto más interesante porque si bien Bucaram ya venía un poco en plan cachivache, Nebot sí venía fuerte y hasta septiembre, hasta digamos el 30 de septiembre del año pasado, Nebot era una figura política de primer peso, de primer nivel y enfocada tal vez en la presidencia de la República para el año 2021. Tiempo después, unos pocos meses después, uno siente a un Nebot de capa caída, con una pérdida sensible de su electorado en Quito, de su credibilidad general, de su modelo exitoso que resultó humo. Las cosas no se le han dado bien en estos meses. En mi opinión, yo creo que va a resignar su candidatura, va a dar una razón más o menos elegante para dar un paso al costado, pero va a ser mucho más digno un sosegado retiro, porque igual va a seguir manejando las cosas por atrás, tampoco hay que ser tan ingenuo, pero tener un sosegado retiro que le impida verse afectado de forma grosera en un país tan inestable en el cual él no podría controlar las cosas como sí lo hizo durante sus 19 años en la alcaldía de Guayaquil. Entonces, puesto en ese escenario, yo no lo veo a una persona ya casi octogenaria exponerse a los ataques malsanos de las redes sociales ahora y en circunstancias en las cuales el país está en barranca abajo. Entonces, para mí es una persona que en unos cuantos meses pasó de tener una gran oportunidad de ser presidente a yo creo renunciar voluntariamente a ella, vistas las cosas como han estado. Te voy a comprometer, Javier, para que en las próximas semanas tengas la gentileza de volvernos a atender para profundizar sobre todo algunos temas asociados a lo que podría ser el juego de la política preelectoral, porque estamos a poquito más de 3 meses de la convocatoria de elecciones y ya se está, evidentemente hay expectativa en torno a lo que podrían ser los movimientos preelectorales, pero claro, mi interés hoy era leer lo que está pasando con la lucidez que te caracteriza. Javier, te agradezco mucho por estos minutos que nos has regalado. Un abrazo a la distancia. Buenos días. Un gran abrazo, Fabricio. Que estés muy bien. Gracias. Saludos a los oyentes de Magenta. Igualmente para ti. Gracias a Javier Flores Aguirre, analista, conversando con nosotros desde la ciudad de Guayaquil, con una visión muy crítica, me parece a mí muy frontal además, para el debate público respecto del momento político que vive el país.